Buenos días, bienvenidos a la lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a iniciar con el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea la lámpara y la luz que ilumina nuestro camino. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Voy a iniciar leyendo la nota introductoria que trae esta Biblia, que es la traducida por Monseñor Juan Straubinger. Y antes de iniciar cada libro, cada evangelio, trae una pequeña nota introductoria para, pues como preámbulo a la lectura como tal. Nota introductoria. San Juan, natural de Betsaida de Galilea, fue hermano de Santiago el Mayor, hijos ambos de Zebedeo, y de Salomé, hermana de la Virgen Santísima. Siendo primeramente discípulo de Juan Bautista y buscando con todo corazón el reino de Dios, siguió después a Jesús y llegó a ser pronto su discípulo predilecto. Desde la cruz el Señor le confió su Santísima Madre, de la cual Juan en adelante cuidó como la propia. Juan era aquel discípulo al cual Jesús amaba y que en la última cena estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 23. Como amigo de su corazón y testigo íntimo de su amor y de sus penas. Después de la resurrección se quedó Juan en Jerusalén como una de las columnas de la iglesia. Gálatas 2:9. Y más tarde se trasladó a Éfeso, de Asia Menor, desterrado por el emperador Domiciano, de entre el año 81 y el año 95, a la isla de Patmos, escribió allí el Apocalipsis. A la muerte del tirano, pudo regresar a Éfeso, ignorándose la fecha y todo detalle de su muerte. Además del Apocalipsis y 3 epístolas, compuso a fines del primer siglo, es decir, unos 30 años después de los sinópticos y de la caída del templo, este evangelio que tiene por objeto robustecer la fe en la mesianidad y divinidad de Jesucristo, a la par que sirve para completar los evangelios anteriores, principalmente desde el punto de vista espiritual, pues ha sido llamado el evangelista del amor. Su lenguaje es de lo más alto que nos ha legado la Escritura Sagrada, como ya lo muestra el prólogo, que por la sublimidad sobrenatural de su asunto no tiene semejante en la literatura de la humanidad. Ahora sí, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1. En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio, junto a Dios. Por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En Él era la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para dar testimonio acerca de la luz. La verdadera luz, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él estaba en el mundo. Por él el mundo había sido hecho y el mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y puso morada entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Testimonio del Bautista.
Juan da testimonio de él y clama: de este dije yo, el que viene después de mí se me ha adelantado, porque él existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido todos, a saber, una gracia correspondiente a su gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Dios, Hijo único, que es el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Y he aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: ¿quién eres tú? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Había también enviados de entre los fariseos. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí, y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: en pos de mí viene un varón que me ha tomado la delantera, porque él existía antes que yo. Yo no lo conocía, mas yo vine a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu descender como paloma del cielo y se posó sobre él. Ahora bien, yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua, me había dicho. Pero él que me envió a bautizar con agua me había dicho: aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y bien, he visto y testifico que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí, como también dos de sus discípulos. Y fijando su mirada sobre Jesús que pasaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos, oyéndolo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús, volviéndose y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué queréis? Le dijeron: Rabí, que se traduce maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y veréis. Fueron entonces y vieron dónde moraba y se quedaron con él ese día. Esto pasaba alrededor de la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan y que habían seguido a Jesús. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que se traduce Cristo. Lo condujo a Jesús y Jesús, poniendo sus ojos en él, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Al día siguiente resolvió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: a aquel de quien Moisés habló en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Es Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí en verdad un israelita sin doblez. Díjole Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió:
Antes de que Felipe te llamase, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, verás todavía más. Y le dijo, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Jesús también fue invitado a estas bodas, como asimismo sus discípulos. Y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué nos va en esto a mí y a ti, mujer? Mi hora no ha venido todavía. Su madre dijo a los sirvientes, cualquier cosa que él os diga, hacedla. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, que contenían cada una 2 o 3 metretas. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora sacad y llevad al maestresala, y le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, cuya procedencia ignoraba, aunque la conocían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino, y después, cuando han bebido bien, el menos bueno. Pero tú has conservado el buen vino hasta este momento. Tal fue el comienzo que dio Jesús a sus milagros en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Defensa del templo. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. La Pascua de los judíos estaba próxima, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los mercaderes de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados a sus mesas. Y haciendo un azote de cuerdas, arrojó del templo a todos con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Jesús les respondió, destruid este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. Replicáronle los judíos, se han empleado 46 años en edificar este templo, ¿y tú en 3 días lo volverás a levantar? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque a todos los conocía y no necesitaba de informes acerca del hombre, conociendo por sí mismo lo que hay en el hombre. Capítulo 3. El nuevo nacimiento por la fe. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Vino de noche a encontrarse y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu,
no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. No te admires de que te haya dicho, os es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. A lo cual Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, ¿tú eres el doctor de Israel y no entiendes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree tenga en él vida eterna. La revelación máxima. Porque así amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el hombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Nuevo testimonio del Bautista. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos al territorio de Judea, y allí se quedó con ellos y bautizaba. Por su parte, Juan bautizaba en Anón. Por su parte, Juan bautizaba en Ainón, junto al Salim, donde había muchas aguas, y se le presentaban las gentes y se hacían bautizar, porque Juan no había sido todavía aprisionado. Y algunos discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío a propósito de la purificación. Y fueron a Juan y le dijeron, Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira que también bautiza, y todo el mundo va a él. Juan les respondió, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo he dicho, no soy yo el Mesías, sino el que he venido delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo que está a su lado y le oye experimenta una gran alegría con la voz del esposo. Esta alegría que es la mía está pues cumplida. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. Aquel que viene del cielo está por encima de todos. Lo que ha visto y oído, eso testifica. Y nadie admite su testimonio. Pero el que acepta su testimonio ha reconocido auténticamente que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió dice las palabras de Dios, porque él no da con medida el Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha entregado pleno poder. Quien cree al Hijo tiene vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. La Samaritana. Cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Debía pues pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria
llamada Sicar, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dadme de beber». Entre tanto, sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres. Entonces la samaritana le dijo: «¿Cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?». Porque los judíos no tienen comunicación con los samaritanos. Jesús le respondió y dijo: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, quizá tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, tú no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado?». Respondióle Jesús: «Todos los que beben de esta agua tendrán de nuevo sed, mas quien beba el agua que yo le daré no tendrá sed nunca, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua surgente para vida eterna». Díjole la mujer: «Señor, dame esa agua para que no tenga más sed, ni tenga más que venir a sacar agua». Él le dijo: «Ve a buscar a tu marido y vuelve aquí». Replicóle la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el hombre que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad». Díjole la mujer: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron sobre este monte, según vosotros en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Mujer, créeme a mí, porque viene la hora en que ni sobre este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ya ha llegado, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que adoran sean tales. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». Díjole la mujer: «Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos instruirá en todo». Jesús le dijo: «Yo lo soy, yo que te hablo». En ese momento llegaron los discípulos y quedaron admirados de que hablase con una mujer. Ninguno, sin embargo, le dijo: «¿Qué preguntas o qué hablas con ella?». Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad para ir a encontrarlo. Entretanto, los discípulos le rogaron: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis». Y los discípulos decían entre ellos: «¿Alguien le habrá traído de comer?». Mas Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra. ¿No decís vosotros, todavía 4 meses y viene la siega? Y bien, yo os digo, levantad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe su recompensa y recoge la mies para la vida eterna, para que el que siembra se regocije al mismo tiempo que el que siega. Pues en esto se verifica el proverbio: uno es el que siembra, otro el que siega. Yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no habéis labrado. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en posesión del fruto de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo:
Él me ha dicho todo cuanto he hecho. Cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos a causa de tus palabras. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús en Galilea. Pasados aquellos 2 días, partió para Galilea. Ahora bien, Jesús mismo atestiguó que ningún profeta es honrado en su patria. Cuando llegó a Galilea, fue recibido por los galileos, que habían visto todas las grandes cosas hechas por él en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Curación del hijo del cortesano. Fue pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, se fue a encontrarlo y le rogó que bajase para sanar a su hijo, porque estaba para morir. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Respondióle el cortesano: Señor, baja antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Creyó este hombre a la palabra que le dijo Jesús y se puso en marcha. Ya bajaba cuando encontró a algunos de sus criados que le dijeron que su hijo vivía. Preguntóles entonces la hora en que se había puesto mejor. Y le respondieron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. Y el padre reconoció que esta misma era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús, vuelto de Judea a Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en esta lectura del día de hoy. Les recuerdo continuar también complementándola con el magisterio de la Santa Iglesia Católica mediante el catecismo o mediante las homilías y las predicaciones de los sacerdotes católicos. Muchas gracias.